Continuamos, damas y caballeros, hermanos en Cristo Jesús, iglesia amada del Señor Jesucristo. Cada persona que me escucha, donde quiera que se encuentre, cualquiera que sea el país, cualquiera que sea el lugar, en el auto, en su domicilio, en su trabajo, en cualquier lugar que se encuentren, deseamos que la comunión del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Dios, sea con usted. Y desde este momento invocamos el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reprendemos todo espíritu inmundo, todo pensamiento contrario, todo aquello que quiera estorbarnos, que quiera impedir que nosotros seamos edificados. En el nombre de Jesús lo reprendemos, le ordenamos por la autoridad, por el poder del Espíritu Santo, que no esté entre nosotros nada que nos estorbe y podamos con libertad ser edificados, bendecidos por medio de la doctrina cristiana. Vamos en esta maravillosa tarde a meditar, a considerar la doctrina cristiana tomando como fundamento las santas, sagradas Escrituras. Vamos a leer una parte de la Santa Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro identificado como los Hebreos, capítulo número 5, versículo número 1. Dice así: para la honra y la gloria de nuestro Dios. Porque todos somos sacerdotes, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Dios bendiga su santa palabra. En este momento vamos a considerar un tema muy importante, señores. Vamos a identificar el tema del sumo sacerdote. Vamos a meditar sobre este tema, damas y caballeros, hermanos en Cristo, el sumo sacerdote en la gracia, en la escatología bíblica. Nos identifica los acontecimientos de los últimos tiempos. Vamos a considerar la escatología bíblica, los acontecimientos, los eventos en los últimos tiempos tocante el sumo sacerdote. ¿Qué significa? ¿Para qué es? ¿Y quién tiene ese lugar, ese oficio? De acuerdo a lo que hemos leído, lo que nos habla la Escritura, dice la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote. Claramente identificamos que está hablando de
sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas, sacrificios por los pecados. En este verso que estoy identificando de las Sagradas Escrituras, vemos tres cosas muy importantes, tres conceptos muy importantes que vamos a identificar, señores. Primero, habla que el sumo sacerdote es tomado, es escogido de entre los hombres. Dos, es constituido a favor del pueblo, a favor de los hombres. Tres, es constituido dice la Escritura, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Al considerar, señores, para qué es el sumo sacerdote, tiene una función muy importante, que viene a ser el medio para presentar sacrificio por los pecados y ofrendas. Esa persona es constituida a favor de los hombres. Por ello encontramos en el libro de Levíticos, lo voy a leer rapidito para entrar en contexto. Levíticos capítulo 9, verso 22 dice: pues alzó el sumo sacerdote alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, diciendo: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijieron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Es importante estar considerando, señores, cuál era la función del sumo sacerdote, qué es lo que hacía, qué era lo que ellos practicaban. Ya lo leímos. Dice que ofrecían sacrificios y ofrendas por el pecado y daban la bendición al pueblo. Daban la bendición al pueblo de Dios. El sumo sacerdote. Para concluir lo que estamos platicando, leamos Hebreos, el mismo capítulo 5, verso 4, y dice: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo,
haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estamos identificando, señores, primero, para qué era el sumo sacerdote, y estamos concluyendo con el versículo número 5, versículo número 4, que nadie, óigalo bien, nadie toma para sí esta honra, nadie. ¿Por qué? El Espíritu Santo vino a aclarar, a identificar: nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿Por qué cree usted que hubo la necesidad que el Espíritu Santo identificara? Nadie toma para sí esta honra, ni aun Jesucristo. Nos dice, verso número 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Damas y caballeros, esto es muy importante que usted lo entienda, tenga la facultad de que su razonamiento, su conocimiento, su criterio sea completamente convencido tocante la doctrina cristiana y conozca esto que estamos identificando de la escatología bíblica. ¿Por qué la escatología bíblica marca este tema? Porque estamos hablando sobre lo que aconteció en el principio y los eventos de los últimos tiempos. Es importante que nosotros entendamos, señores, que hoy tenemos un sumo sacerdote. Hoy tenemos un sumo sacerdote. Y aquí es donde entra la razón, el motivo, el por qué el Espíritu de Dios identifica y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se autonombró, y nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál honra? De sumo sacerdote, señores. ¿Por qué es importante que usted lo entienda? Porque hoy, en el siglo XXI, han usurpado funciones los falsos ministros. Hoy se está predicando la ideología que el hombre necesita, depende de un ministro autonombrado apóstol, autonombrado pastor. Que el hombre
no puede recibir la bendición de Dios, que el hombre no puede recibir el perdón de pecados, que el hombre, el ser humano, no puede recibir vida eterna si no es por el autonombrado apóstol o el autonombrado pastor. Y les llamo autonombrados porque si fueran legítimos, nunca estuviesen tomando, usurpando una función de sumo sacerdote, señores. El autonombrado pastor, el autonombrado apóstol, se identifica ante sus atrapados, ante sus manipulados, como hombre indispensable, como hombre necesario para que reciban perdón de pecados, para que reciba el hombre vida eterna. Fuera de ellos, según ellos, fuera de ellos no hay perdón de pecados, fuera de ellos no hay vida eterna. Es una grande herejía, es un fraude, un engaño, una mentira, lo que hoy los autonombrados pastores, apóstoles, están enseñando. Y hay muchos, óigalo bien, montones de gente atrapadas en esta ideología. Y no te escandalices de esto que te estoy hablando, porque el apóstol Pedro, damas y caballeros, nos habló de este acontecimiento. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer solamente hasta el 2. Dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán a escondidas herejías, mentiras, ideologías, enseñanzas destructoras, y aún negarán al Señor, y aún negarán al Señor Jesucristo, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, otra vez, segunda de Pedro capítulo 2, verso 2, y muchos seguirán sus mezclas, sus herejías, y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones significa mezclas, cócteles de doctrinas, y muchos, otra vez, y te identifico claramente, mi amigo, damas y caballeros, muchos. Así nos habla la antigua versión Reina Valera de 1506. Muchos seguirán sus mezclas de herejías y doctrinas, y por avaricia, verso 3, y por avaricia harán negocio de vosotros con palabras
hipócritas fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tremendo, Señor. Tremendo lo que nos identifica el apóstol Pedro, Señor. Muchos seguirán estas herejías. Déjeme decirle que hay una secta en México, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que se autonombra mal llamada la luz del mundo. Esta secta es parte de esta profecía que nos habló el apóstol Pedro. Muchos. Son aproximadamente 500,000 personas, pero ¿cómo? ¿Cómo son escandalosos? ¿Cómo están fanáticamente idólatras a su líder? Manifestando, señores, que su líder es el sumo sacerdote, señores, quitándole el lugar a Jesucristo y poniendo al líder que hoy está en la cárcel por obras perversas. Tremendo, Señor. Otra vez, y muchos seguirán sus herejías. Muchos, Señor, muchos puños de gente siguen estas herejías. Yo quiero decirte, mi amado amigo, damas y caballeros, que la vida eterna, la salvación de tu alma, el perdón de pecados, no depende, señores, no depende de ningún líder, de ningún pastor, de ningún autonombrado apóstol, ni cuando estaban vivos los 12 auténticos apóstoles. Dependía la vida eterna de ellos. No, Señor. Los verdaderos apóstoles nos enseñaron, nos manifestaron. Los verdaderos apóstoles, los auténticos apóstoles, nos dejaron claramente que solo Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre. Y lo estamos leyendo, señores, que solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Porque, déjeme decirle, sumo sacerdote significa mediador, señores. Otra vez, sumo sacerdote. Sumo sacerdote significa intercesor, intermediario, mediador. Eso significa sumo sacerdote. Que Dios, por medio del sumo sacerdote, da la bendición al pueblo de Dios. Por ello leíamos, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. Es constituido a favor de los hombres. Por ello leía hace un momento en Levíticos capítulo 9, donde nos habla que Aarón, el sumo sacerdote, alzó sus manos y bendijo al pueblo.
Estamos hablando, señores, de la función de un sumo sacerdote y estamos identificando cómo hoy en el siglo XXI el falso pastor, el falso ministro se autonombra, se identifica como un sumo sacerdote, pero con el título de pastor o apóstol, diciendo, tomando esa ideología, que usted, si no está bajo la tutela, si usted, amado amigo que me escucha, si no está bajo la autoridad de un apóstol o de un pastor, no tienes vida eterna. Fíjese, qué herejía, Señor. Sin embargo, los verdaderos apóstoles siempre nos enseñaron, puesto los ojos en Jesucristo, que en Jesucristo tenemos vida eterna. El que creyese en Jesucristo, Señor, en Cristo, y no en el pastor Timoteo, y no en el pastor Alfonso. Por ello es importante que identifiquemos la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, porque hay muchos contumaces. Sí, mi amigo, hay montones. Decía en una ocasión el apóstol de Jesucristo, Pablo, que teniendo, fíjese bien como lo dice la Escritura, la palabra de Dios, nos dice en la Escritura, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Óigalo bien, mi amigo, teniendo comezón de oír. Te lo voy a leer para que no pienses que son ideas personales. Nos dice en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo número 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no recibirán la sana doctrina, sino que teniendo deseos, teniendo comezón de oír, se amontonarán. ¿Sabes qué significa esta palabra? Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a puros cuentos, fábulas, mentiras engañosas. Y una de esas fábulas engañosas es decir, que un depredador criminal que atacó a unos pequeños, que hoy está en la cárcel en Chino, California, llamado Nazón Joaquín García, que esa persona es el medio para vida eterna. O sea, en otras palabras, pero a escondiditas, te están presentando un sumo sacerdote como el intermediario, como el mediador para vida eterna. Herejías, mentiras. Y hay montones, como lo dice el escritor Pablo, leyendo en segunda de Timoteo, capítulo 4,
Versículo 3. Se amontonarán maestros conforme a sus deseos carnales y apartarán. Fíjese bien lo que dice, y apartarán de la verdad. Apartarán. Por ello, señores, Radio Sarepta, Frecuencia Digital, te trae la información correcta para que usted no tenga la ideología torcida, la idea que por el pastor tiene usted vida eterna. Y sin el pastor, si usted no mira al pastor, si usted no mira al encargado, si usted no escucha al encargado, si usted no escucha al apóstol, no tiene vida eterna. Mentiras, engaños, herejías que traen estas personas. El sumo sacerdote es Jesucristo, declarado, señores, por la palabra de Dios. Te voy a mostrar una cita bíblica para que usted confirme quién es el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, verso número 14 al 16, dice, para la gloria del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Otra vez, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Damas y caballeros, por ello es importante que usted considere, identifique, señores, lo que es la verdadera doctrina, que nuestro mediador no es el pastor, no es el ministro, y mucho menos, señores, un falso apóstol, porque apóstoles solamente fueron 12 apóstoles, señores. Pero bueno, ya sería otro tema esto. Pero solamente han existido 12 apóstoles, no contando a Judas, el último, como un abortivo. Pablo nos habla claramente la Escritura nos identifica al último. Pero los contumaces, ¿sabe usted qué significa contumaz? Contumaz es una persona que defiende a capa y espada un error, una herejía, una mentira, con esa idea de Hitler, que una mentira
hablada por 1000 años, se convierte en una verdad. El contumaz se aferra a enseñar herejías, mentiras. El contumaz. Para los que no identificaran, tu servidor, ministro, pastor, menciono muy a menudo la palabra contumaces. Si alguno se preguntara, bueno, ¿qué significa contumaz? Contumaz es una persona que se aferra, que es necio a enseñar, a hablar un error, una herejía. Por lo tanto, señores, de acuerdo a los escritos sagrados, nos habla Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro mediador, Señor. Él es al quien necesitamos para vida eterna. Todos nosotros, los ministros, los obreros, los pastores, que Dios sigue constituyendo, somos para darte la información, para recordarte la noticia, para recordarte lo que ya 12 santos apóstoles hace 20 siglos nos enseñaron. El mismo Cristo. Hoy los apóstoles, los pastores están para darte la información, para recordarte lo que es el fundamento, lo que es el diseño, lo que es la doctrina que los arquitectos del primer siglo, llamados por Cristo apóstoles, nos enseñaron. Usted no necesita del pastor Timoteo para tener vida eterna, para tener perdón de pecado. No, mi amigo. Usted en su domicilio, en su auto, en su trabajo, puede clamar a Dios y pedir la bendición de Dios y el perdón de pecados. Sí, mi amigo. ¡Qué ministro Timoteo, pastor evangelista! ¿Cómo es posible que usted diga que en el trabajo? Óigalo bien. En una ocasión un hombre me decía, hermano, ministro, pastor, yo estaba en mi hogar, ministro, y empezamos yo y mi esposa a platicar. Y le dije a mi esposa, ministro, ¿por qué hiciste esto de comer? Yo quería aquello, te lo traje. Y me decía aquella persona, es que yo pensé que querías tú esto, que le decía a su esposa. Comentaba aquella persona y decía, hermano, y aquella plática se llegó a una discusión. Después nos ofendimos, nos enojamos. Ya no comí, yo salí enojado, molesto, lleno de ira con mi esposa. Y tuve que retirarme a mi trabajo. Y ahí en mi trabajo, ministro, me atormentaba
el pleito con mi esposa. Ahí en mi trabajo meditaba y pensaba, ¿por qué actué así? ¿Por qué no me conformé con lo que ya me habían hecho? Y me decía aquella persona, me preguntaba, hermano ministro, ¿usted cree que si ahí en mi trabajo yo le hubiera rogado a Dios, pedido, ahí en el baño, en la hora que me dan el break para comer mis alimentos, decirle a Dios, perdóname Dios por este error? ¿Usted cree, ministro, que si le hubiera hecho ahí en mi trabajo, Dios me hubiera perdonado? Ahora le digo, mi amigo, porque es importante hablar con claridad. Estoy seguro que si estuviera ahí el torcido de la secta La Luz del Mundo, le hubiera dicho, no, tienes que venir a nuestro templo, al pastel que tenemos en Guadalajara de 20 metros, y allá adentro tienes que pedir perdón para que Dios tal vez te perdone. O como dice aquel romano católico, no, tienes que ir a buscar al sacerdote y decirle, me quiero confesar. Damas y caballeros, esas son ideologías de falsos pastores, líderes, apóstoles. Por ello es importante la información. Le comentaba yo a esa persona, no, mi amigo, ahí donde usted en su trabajo, si usted tiene la necesidad de clamar a Dios, y si tiene oportunidad de buscar un rinconcito por ahí, doblar sus rodillas y decirle a Dios, Padre, perdóname, dame paz. Le voy a mandar un mensajito a mi esposa y le voy a decir, perdóname, amor. Perdóname, amor, por haberme portado así. Yo le aseguro, mi hermano, que Dios le perdona. No ocupa usted tener que ir a un templo de piedra. Y si aún, mi amigo, y si aún no tiene usted un lugarcito por ahí donde arrodillarse, desde lo interior de su alma, de su corazón, aunque usted esté de pie frente a una máquina, pero por dentro de su corazón está la necesidad de decirle a Dios, Padre, perdóname. Perdóname, Dios. Dame tu bendición. Dame tu paz, Padre. Aún estando en su trabajo frente a esa máquina, Dios le torna aquella inquietud, aquella tristeza y dolor, Dios se lo torna en paz. Y cuando termine su turno, va a llegar usted con esa paz de Dios. Va a llegar usted con esa paz a su casa. Y con esa paz se va a acercar a su esposa y le va a dar un beso, pidiéndole perdón. Porque por esta razón Pablo identificó que su cuerpo es el templo, señores. No el templo de cemento y varilla, no el templo de lámina, no, su cuerpo, su alma, su espíritu es el templo de Dios. Y hay un sumo sacerdote que traspasó los cielos a la diestra de Dios, que está evaluando tu oración ante el trono de Dios. Está Jesucristo evaluando tu plegaria, mi amigo. Y por ese mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que traspasó los cielos, por ese mediador llamado Jesús, usted recibe la bendición. Reitero, mi amigo,
nosotros los ministros, todos los ministros estamos para recordarte esto que estamos hablando y no para manipularte, y no para ser tu Señor, y no para ser tu intercesor, y no para ser tu sumo sacerdote y decirte que su vida espiritual depende de mí porque yo soy tu pastor. Mentira, Señor. Por ello estamos identificando, damas y caballeros, este tema, que el sumo sacerdote no es el pastor, y mucho menos, mi amigo, un autonombrado apóstol. Porque en primer lugar, los apóstoles, el ministerio apostólico ya fue efectuado. El ministerio de Jesucristo ya fue efectuado. Ya tenemos la doctrina, ya tenemos el mensaje de los apóstoles. De hecho, estamos hablando de lo que estos grandes apóstoles nos han dejado para nuestro razonamiento y conocimiento. Por ello le digo, mi amigo, nadie, de acuerdo a lo que dice Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios. Pero hoy en el siglo XXI, por ahí andan estos herejes diciendo que sin su líder, que sin su pastor, si no tienen la cobertura del apóstol, de la organización, de la denominación, la cobertura pastoral, no tienes vida eterna. Dios no te perdona. Que ocupa la cobertura de tal líder, Señor, se olvidan que tenemos un sumo sacerdote. ¿Y de dónde saca usted esas ideas, ministro Timoteo? Otra vez, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Oh, qué maravilloso. Ese sumo sacerdote comprende, entiende nuestra humanidad. Dice el verso 16: acerquémonos pues, óigalo bien, mi amigo, acerquémonos pues al pastor, acerquémonos pues al apóstol del siglo XXI. Acerquémonos pues a la organización, a la denominación. No, señores, son herejías, mentiras. Acerquémonos pues confiadamente al trono. Óigalo bien. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues al trono. Acerquémonos, mi amigo, a Dios, no a un templo de piedra.
no a un pastor. Reitero, mi amigo, usted es el templo y su intercesor, su mediador es Jesucristo. Reitero, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es tu mediador, mi amigo? ¿Quién es tu intercesor? ¿Quién es mi amigo? ¿Es el pastor? ¿Es Timoteo? No, mi amigo. No, mi amigo. Antes, en el tiempo antiguo, en el principio, el mediador, el intercesor, eran los sumos sacerdotes, como lo fue Aarón, la familia de Aarón, los levitas. Pero hoy es Jesucristo. Hebreos 5, fíjese bien lo que dice Hebreos 5:6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre. Para siempre. Y Dios, como es un Dios de orden, Dios ha establecido su orden, señores. Y hay un mediador, uno, señores. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador, no hay mucho, uno solo, señores. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo que traspasó los cielos, señores. Él es tu mediador, mi amigo. Solamente está que usted sea humilde, reciba la doctrina de Jesucristo. Sea humilde. Por ello tu servidor muchas veces ya les ha comentado: pastor evangelista Timoteo no es nadie. Tengo mis años contados delante de Dios. No soy inmortal. Nosotros vamos a dejar de existir. Pero este evangelio, señores, esta doctrina va a seguir hasta el fin de los tiempos. Es la herencia de nuestros futuros ministros, de nuestros hijos. Esta es la verdad. El ministro, el pastor de hoy, estamos para enseñarte, para recordarte, para instruirte, para encaminarte a la verdad. Pero no somos indispensables para tu salvación. No somos necesarios para que Dios perdone tus pecados. No somos indispensables para que usted reciba la vida eterna. El único mediador, hay un solo mediador, reitero,
Primera de Timoteo, capítulo 2, verso número 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador. Uno, dice, uno. Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, óigalo bien, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Para esto, señores, están los ministros, para recordar. Y cada uno de nosotros va a recibir su recompensa. Cada uno de nosotros va a recibir la bendición por predicar la verdad. Mi amigo, pero si te atreves a hablar herejías, a hablar esas doctrinas torcidas, esas doctrinas perversas, esas doctrinas mediocres, ten cuidado, porque dice la Escritura claramente. Hace un momento te lo leía. Dice la Escritura que sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Otra vez, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y por avaricia harán negocio con palabras fingidas, herejías. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Aquellos, y ahí tenemos, señores, el testimonio que Dios ha dado por aquel falso apóstol llamado Nazón Joaquín García, hoy detenido en el Cerezo de Chino, California, por estar hablando, enseñando y practicando herejías, abominaciones delante de Dios. Ahí está manifestada la perdición de los hombres impíos. Tiene sus consecuencias, mi amigo, por andar usurpando. A veces se les hace muy fácil a la gente decir que necesitas recibir a fulano de tal para tener perdón de pecado. Se les hace tan fácil hablar herejías, hablar doctrinas abominables delante de Dios. Se les hace muy fácil decir que para tener vida eterna ocupas a fulano de tal. Pero por esas herejías vas a tener la condenación. Por esta razón es importante hablar verdad, estudiar lo que auténticos apóstoles del siglo I nos dejaron escrito por más de 20 siglos. Tenemos la instrucción, la doctrina verdadera, para que no acudas a fábulas,
a herejías, a cuentos que en 1926 las estrellas se juntaron y que un dedo índice y que una restauración. Señores, patrañas, herejías. No hay necesidad de estar en fantasía y que las estrellitas y que oí una voz y que tuve un sueño. No hay necesidad. Tenemos una doctrina perfecta y clara para que tengas vida eterna. Que la paz de Dios, la gracia de Jesucristo sea abundante con usted y que el Espíritu Santo obre para vida eterna.